Hola y bienvenidos al Olimpo. En el episodio pasado hablamos de la idea de sucesión o el temor al reemplazo en la mitología griega y el pensamiento griego. Ahora vamos con la segunda parte. Entonces vamos a empezar a darle el trato a esta idea de sucesión y temor, pero ahora no a la mitología griega y a los personajes de los dioses, sino ahora vamos a ver a los personajes más humanos en la tragedia Edipo Rey. Entonces aquí vamos a ver cómo el pensamiento griego realmente no cambió mucho y de realmente estaba puesto en la cultura este miedo al reemplazo desde el mito de los dioses. Entonces, vamos a darle un trato no psicoanalista, más filosófico en tanto la idea de sucesión o el cambio, el reemplazo. No vamos a ver como Freud lo hizo, ni vamos a hablar del complejo de Edipo como tal, porque el complejo de Edipo hace relación entre el deseo que tiene Edipo por su madre y esta competencia que tiene con el padre por el amor de su madre. Pero eso no lo vamos a hablar ni tratar porque eso no va a esta idea de la sucesión o el miedo de reemplazo que estamos tratando en la primera parte y en el inicio de esta segunda parte. Entonces vamos a ver, vamos a tratarlo más desde el temor del reemplazo que tiene el padre y cómo todo esto afecta en lo que vendría siendo la creación de la tragedia. Entonces, eso es lo que vamos a tratar en la tragedia de Edipo Rey. Después vamos a hablar sobre el materialismo judío, no de una manera antisemita, no hablo de un materialismo de acumulación de riquezas o búsqueda o avaricia de los judíos, sino un materialismo espiritual, algo que va más allá. Esta idea me viene desde la lectura del libro de Miguel de Unamuno, La crisis del cristianismo, del cual hice un trabajo. Entonces, vamos a ver cómo esta idea de sucesión de los judíos llega a tener cierta discrepancia y choque con la idea del reemplazo en los griegos. Entonces, ese es un tema muy interesante y por eso vamos a tratar el materialismo espiritual. Ahora bien, sin más preámbulos, vamos a lo que vamos, qué es a lo que venimos y vamos a hablar sobre el miedo al reemplazo, Edipo Rey y la idea de sucesión, el materialismo judío y una mortalidad más alargada. Comencemos. Entonces, como hablábamos, la tragedia de Edipo sigue la misma fórmula principal al inicio de la historia de los dioses griegos y el reemplazo y el cambio. Entonces, el rey, al tener a su pequeño hijo Edipo, el oráculo le advierte: tu hijo te matará, tomará tu lugar y se casará con tu esposa. Entonces el padre, por miedo de que eso ocurra, manda a traer un sirviente y le pide que se deshaga de su hijo Edipo. Bueno, no tenía el nombre todavía, le pide que se deshaga de su hijo. Entonces lo toma el sirviente y busca la manera de deshacérselo y lo tira. Lo encuentra un anciano, una persona ya mayor, y se lo lleva y lo cría como su hijo. El rey estaba teniendo mal manejo de las tierras y las personas se volvían más pobres o plebeyas y era más afectada, por ejemplo, la familia actual de Edipo, que ahora sí ese era su nombre. Entonces, el padre de Edipo, por ese temor, él lo rechaza y lo tira. Entonces, por obra del destino, un día Edipo va manejando el ganado y se topa con la carroza del rey, el cual era su padre. En una discusión, Edipo le tira una lanza y mata al rey, si no me equivoco. Entonces la esfinge comienza a buscar al ser más apropiado de toda esa parte para que sea el nuevo rey. Entonces les pone una pequeña prueba, un acertijo. Entonces Edipo llega frente a ella y le dice, le pregunta: ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el acertijo? Entonces la esfinge responde: ¿cuál es el animal que al amanecer camina en cuatro patas? Al atardecer, al mediodía, perdón, camina en dos patas. Al atardecer, camina en tres.
y en la noche se arrastra? Pregunta la esfinge. Edipo responde correctamente. Ustedes respondan también cuando escuchen el acertijo. Entonces Edipo se convierte en el nuevo rey. Entonces se casa con su madre por ese mecanismo de que el nuevo rey se puede quedar con todo lo que era del rey pasado. Entonces, de alguna manera, eso implica que se tiene que casar con la misma mujer. Entonces, Edipo se casa con su madre. El oráculo le advierte en una de sus pláticas que la arrogancia que ahora tiene Edipo va a ser su perdición. Entonces, la peste llega al reino, muchas plagas, y comienzan a caer en cierta desgracia y mal augurio, agüero, como le quieran decir. Pero Edipo no sabe por qué, hasta que el oráculo le dice que él se casó con su madre y tuvo hijos con ella. Entonces la madre se cuelga al enterarse y Edipo se arranca los ojos. Entonces, no vamos a hablar sobre esa dinámica de la relación madre-hijo y los errores que cometió Edipo, sino vamos a hablar del error de el padre de Edipo, que por el miedo de la advertencia del oráculo, el miedo de ser reemplazado por su hijo Edipo, lo rechaza y lo tira, causando esa devastadora fortuna y horrible futuro. Él mismo condena a toda esa región y se condena a ser asesinado por las manos de su hijo y llevar a cabo ese horrendo destino del que habla el oráculo. No estamos hablando de una predestinación como tal, sino que la sucesión de los eventos, vaya, creó ese destino al final. Entonces fue el mismo miedo del reemplazo, el mismo miedo de la sucesión natural de las cosas, la que el rey, tal vez embriagado de poder que no quería soltarlo, fue el que lo llevó a recluir a su hijo. Y seguimos con el mismo tema en los griegos, el pensamiento griego sigue siendo el mismo, el temor al reemplazo de parte del hijo al padre. Lo mismo se ve como ya lo mencionamos, con Cronos, con Zeus y con Urano. Siguen este mecanismo de autodefensa por miedo a ser reemplazado por alguien que tal vez no esté listo para reemplazarlos o simplemente porque no quieren renunciar y no quieren llegar a creer que su tiempo y su época ya ha pasado. Entonces, ese es el tema a tratar aquí, esa idea de sucesión y ese temor del reemplazo en los griegos. Ahora, como contraparte, tenemos el materialismo espiritual judío, que me parece más interesante porque, verán, los judíos y su materialismo se da porque los judíos no creen en es realmente en un infierno, no creen en el infierno y no creen en un cielo como tal. Entonces ellos creen que en esta vida es donde todo lo bueno y lo malo ocurre. Entonces los judíos ven a sus hijos no como un sustituto, sino como una extensión de su vida, pues ellos viven en sus hijos. Eso es lo importante del materialismo judío. Ellos tienen esta idea de que su vida va a seguir prolongándose a partir de su nuevo hijo, a partir de su hijo. Antes la bendición judía, las tres bendiciones más importantes del judaísmo, antes en el pueblo hebreo, muy antes, se le daba únicamente al primogénito esta bendición, que era una vida longeva, larga, muchas propiedades o tierras y gran descendencia, porque en la descendencia, como digo, él seguía existiendo y seguía siendo. Sin embargo, esto ya ha cambiado y las bendiciones se dan todos los viernes antes de las misas, me parece, se le da a todos los hijos, pero es una bendición diferente entre hijos e hijas. Creo que a la hija se la da la matriarca ahora. Estuve investigando un poco de eso para hablar del tema. Entonces, esto empieza cuando cambia, es con Jacobo, me parece, sí, ah, e Isaac, que cuando está en su lecho de muerte lo manda a llamar para dar la bendición, pero la madre le da una idea al otro hijo de que se prepare para recibir él la bendición al lugar del primogénito. Entonces, como esto ocurre, el padre se siente un poco mal y decide también darle la bendición al primogénito. Esto es lo que hace que todo eso cambie.
que toda la idea de la sucesión y no sea un reemplazo y que las bendiciones no sean únicamente al primogénito, sino que es una idea de sucesión un poco más tierna, a mi parecer, menos peleada con el hijo que viene y que lo reemplazará, porque en este lugar no se entiende como en sí mismo un reemplazo, sino más bien como en el mejor sentido una sucesión. Va a continuar mi linaje, mi línea, y por ello yo también voy a vivir en eso. Eso es en lo que hace hincapié Miguel de Unamuno, que durante este viaje, esta idea materialista, el judío ve como su vida va a seguir este lineamiento y este linaje, linaje. Y de hecho, el filósofo Soren Kierkegaard habla también de esta idea de sucesión, pero lo utiliza con término especie. El hombre y la especie, lo dice él, me parece. No, así lo dice el hombre y la especie. Entonces él dice que el único hombre que no tiene una especie como tal o un pasado, un linaje es Adán. Sin embargo, todos descendemos de Adán, entonces somos nosotros y la especie, y por ello la vida de Adán sigue, se continúa, porque él vive en todos nosotros, ya que es el primer hombre. Sin embargo, él no tiene una sucesión, porque él es el primer hombre. Y este también es parte de esta idea de que se mantiene todavía vigente el espíritu, se mantiene todavía vigente la vida, porque somos carne de su carne y su espíritu vive en nosotros. Es una manera muy bonita de ver esta idea de que en la historia todavía seguimos viviendo y siguen viviendo a partir de nosotros nuestros antepasados. Esta es la idea de sucesión judía, que es a mi parecer un poco mejor. Entonces, viendo como contrapunto la idea de miedo del reemplazo de los griegos que temen perder este poderío y la idea de sucesión judía, que es una idea de extensión de vida, se nota un choque enorme, fuerte en ambas culturas. Una tal vez porque tiene una religión un poco diferente, las religiones son un poco diferentes, una siendo politeísta y la otra monoteísta. Se entiende que solo hay un Dios y que éste lo está manejando todo. Sin embargo, los otros creen que existe una pluralidad de dioses. Entonces, en esta idea de que hay muchos dioses, cualquier dios puede quitarle o tumbar del poder al que esté, como es en el caso de Zeus, rey de los dioses, rey del Olimpo y de todo, y que en cambio también está antes de él Cronos y antes de él Urano. Entonces, este mecanismo de poder te dice que un dios puede reemplazar a otro dios, por lo que en la mentalidad griega tal vez está esta idea de que siempre vendrá alguien nuevo o alguien diferente o alguien mejor que yo para intentar arrebatarme el poder. Sin embargo, en los judíos, siendo solo un dios, no existe quien le pueda arrebatar el poder y este siempre va a tener el poder absoluto y va a estar en todas partes y lo va a controlar todo. Entonces este se va a seguir manteniendo como tal, por lo que en los judíos es como decir, Él es el Padre de todo, Él es el que nos ha dado todo, el que crea todo, el que bendice, por eso las bendiciones también espero Dios te proteja, espero Dios te dé ventaja, espero Dios esté de tu lado, hijo, en las bendiciones nuevas, me parece. Entonces, esta es la idea que contrapone todo esto. Este principio que diferencia estas dos religiones y visiones culturales son aparte de los mitos y de la estructura del poder. Entonces, el poder divino, de la manera que se estructura, es cómo ellos comienzan a ver el mundo y cómo ellos comienzan a darle un trato. Entonces, estos judíos dicen, Dios es uno, entonces vamos a, estamos con Dios y Dios está en nosotros. Estamos de esta manera, entonces nosotros vamos a estar en nuestros hijos y nuestros hijos van a estar en nosotros. Se comienza a ver ese pensamiento, mientras en los griegos es Dios es nuestro Señor, Zeus es nuestro Señor, por Zeus vamos a hacer esto. Entonces,
pero Zeus está amenazado por su hijo, por uno de sus hijos para quitarle el poder, Ares. Entonces comienza esta lucha y este temor de hijo a padre. Y de hecho es cuando aquí cambia el judaísmo, cuando entre el cristianismo y el catolicismo y todos esos ismos, que llega Jesucristo y dice, he venido a poner al padre contra el hijo y al hijo contra el padre, la madre contra la hija. He venido a traerles duelo, he venido a traerles agonía, dice Jesucristo, he venido a traerles lucha. Y esto se refiere, agonía significa lucha en latín, y ha traducido. Se refiere él a que ha venido a cambiar un poco esto y que dejemos de mantener un yugo y una subordinación al Padre, sino que también hay que ir en contra de estos muchos reglamentos que podrían parecer injustos e irracionales. Entonces, ambas culturas tienen estos puntos contraproducentes, pero la idea de sucesión suele ser un poco más comprensiva en el judaísmo que en la idea griega de sucesión, que más bien es el temor al reemplazo. Entonces, aquí ya les estoy planteando que hay dos lineamientos y que son muy diferentes. Uno es completamente un temor a ser reemplazado y un reemplazo que busque el poder y que busque establecerse como el nuevo señor o el nuevo rey o el nuevo jefe de la familia. En la otra, una idea más completa de lo que es la sucesión. Es decir, en esta otra parte ya les estoy hablando de que es una sucesión de padre e hijo porque tu carne es mi carne y yo vivo en ti, como es por eso esto de los mandamientos, honrarás a tu padre sobre todas las cosas. Pero eso no vamos a hablar de eso, nomás quería mencionarlo. Pero el punto es ese, que aquí la idea de sucesión es más clara que en la otra. Después de este segundo episodio vamos a ir con el tercero. En el tercero vamos a hablar de la idea de sucesión más actual o más apegada a México, y ese tema va a estar muy interesante porque vamos a tocar algunas fibras sobre el pasado de México y de la cultura mexicana, y porque esta idea de sucesión no es más que una manera de esclavitud al hijo, perdón, al hijo, pero eso va a ser en el siguiente episodio. Ahora, les recuerdo que le den me gusta en iVoox, se suscriben, les den seguir a Spotify y busquen en Spotify, en iVoox y en Anchor, que no se olviden de compartir el episodio y el podcast si les ha gustado. Vamos a empezar ya a abrir otros podcasts o secciones del podcast y nos pueden encontrar en Instagram como Olympus Pro o República 21, en Facebook como Olympus Pro, en Twitter como Olympus Pro también. Y les quiero recomendar una serie para este fin de semana. Y la recomendación es, suenen los tambores, El Presidente. Es de Amazon Prime Video. Y si quieren ver una serie y ustedes la ven y me dicen, puedo hacer un comentario sobre ella, como lo hice con The Voice y otras, porque este podcast también se dedica a eso, a reseñas o críticas. Es una serie, El Presidente, que intenta despegarse de las típicas series sobre fútbol o de deportistas, del chico que era pobre o el chico que tenía sueños de ser una superestrella y se enfrenta a adversidades por X o Y razón y al final consigue ser una superestrella. Y esta serie del Presidente dice, podríamos contarte esa historia, pero no queremos porque ya la has escuchado muchas veces y la has visto muchas veces. Esta vez te vamos a hablar de lo que realmente importa en el fútbol y es la facturación. Entonces habla de los diferentes la diferente corrupción que hay en la FIFA y en la Conmebol. Por el momento no han tocado el tema de la Federación Mexicana de Fútbol y los que están por acá, entonces la CONCACAF. Entonces es una serie muy interesante, muy buena y que intenta dar este refresco a estas series típicas de deportes, como el caso de The Voice, y eso es lo más interesante de Amazon. Entonces, son 8 episodios de 1 hora cada uno, los van a disfrutar porque es muy interesante. Sale Carla Souza como una mesera, que no es solo eso,
pero lo verán ya que estén viendo la serie y comenten sobre la serie si les gustó, qué se les llamó más la atención y después hablamos de ella. Muchas gracias, les ha hablado Hades. Hasta el próximo episodio. Gracias.